De soldador a creador de contenido para el sector. Así es como Mario ha hecho crecer su proyecto Rural Metal. Rural Metal empieza a funcionar aproximadamente hace un año. La idea la llevo ya 3 años arrastrándola, desde que empecé a pensar de hacer vídeos hasta que empecé a ejecutar el proyecto y a mostrarme en redes sociales, aproximadamente un año. Yo de esto me doy cuenta cuando estudiaba en clase, ya que a mis compañeros les ayudaba mucho. Yo ya venía de estar soldando un par de años atrás y ahí me di cuenta que lo que de verdad me apasiona, aparte de trabajar, también es explicarle a todos mis compañeros y ver la evolución que tienen. Entonces vi que a través de los vídeos podía llegar a muchas personas y ayudarles a que realizaran sus trabajos o que aprendieran a soldar. El continuo crecimiento de Rural Metal ha hecho que Mario se convierta en la persona más influyente de su sector, acumulando más de 1 millón de seguidores entre todas sus redes sociales. No eres consciente de lo que está sucediendo cuando tienes un crecimiento tan bestial como el que vivimos nosotros. En su día pues lo vivimos de la mejor manera posible. Esto nos animó a seguir creando contenido y a no dejar pasar esta oportunidad. La gran exposición que ha conseguido le ha abierto las puertas a desarrollar formaciones presenciales en Cerrajería Díaz, un proyecto que impulsa el sector y atrae a gente joven a localidades más pequeñas, acercando también este oficio a sus seguidores. Al final es una cosa que me ha pedido mucha gente, si daba formaciones presenciales para que les enseñara a soldar, y pues al final por la demanda de mis seguidores pues decidimos dar el paso. He encontrado gente que se apasiona a lo mismo que yo, cosa que desgraciadamente en el mundo de los oficios cada vez somos menos, y lo que nos ha ayudado esto es a conocernos y hacer una buena familia, que es lo que digo yo a toda mi comunidad. Pero Mario no aprendió el oficio viendo vídeos, lo aprendió en Cerrajería Díaz, donde enseguida destacó entre sus compañeros y trajo un soplo de aire fresco a esta empresa, teniendo a sus jefes encantados con su trabajo y sus ideas creativas. Un antes y un después pues es a raíz de que viene Mario, porque claro, a raíz de él pues la empresa se ha rejuvenecido, porque claro, yo me he quedado faenas el Madrid pues porque estaba él, si no, no me hubiese quedado, porque claro, son chavales jóvenes que les dices vamos a las 4 de la mañana y no tienen ninguna pega, y luego volver a las 8 de la tarde, pero con los otros que ya tienen 58 años, 60, pues ya les viene más cuesta arriba, ya, o sea, desde que está Mario ha cambiado bastante. Buah, cojonudo. Yo la verdad es que el primer día que vino de prácticas, en cuanto lo vi el primer día, le dije a mi hermano, digo, al chaval este yo lo cogía ya mañana, lo aseguraba fijo, pero ya lo cogía directamente porque se le ve que es trabajador y muy bueno. Aparte de que es bueno trabajando, es muy buena persona también y muy buen compañero. Rural Metal sigue creciendo gracias al trabajo bien hecho y a la calidad humana que hay detrás del proyecto. Por eso Mario tiene claro a quién agradecer el premio. Bueno, quiero dedicar este premio en especial a mi jefe Miguel, a mi encargado Pepe, a mi compañero Sergio y a todo el equipo que viene trabajando conmigo en Rural Metal, porque sin ellos nada de esto estaría pasando.